Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Cuéntenos en Al Oído de Mar, ¿cómo es esto de la educación cubana en Bogotá? Era lo que faltaba. Pues en las últimas horas, doctor Fernando, se dio a conocer una reunión de importante nivel que hubo precisamente en la Secretaría de Bogotá de la ciudad, Secretaría de Educación, para hablar nada más y nada menos que de esa posibilidad de una cooperación entre el gobierno cubano y Bogotá. De hecho, nos enteramos a través de las redes sociales y a través de la cuenta de la Embajada cubana y también de la Secretaría de Educación de ese acuerdo al que llegaron. Acuerdo que para nada es algo alentador. Ya le diré yo por qué, porque aquí hay varios asuntos que vale la pena revisar. El Consulado de la República de Cuba en Colombia dio a conocer esta imagen que me permito compartirles a ustedes y que vamos a leer juntos para que vean de qué se trata. Aquí está la imagen que me permito compartirles desde mi cuenta de Twitter. Eh, Esperando que Quique me ayude con la imagen para que todos podamos ver. Ahí está. Lo que dice la publicación del Consulado de Cuba en Colombia, en este caso en Bogotá, es lo siguiente. Con el objeto de potenciar la cooperación entre la Secretaría de Educación en Bogotá y el Ministerio de Educación de Cuba, se firma un memorándum de entendimiento por la parte cubana, representados por el señor embajador Javier Camaño y por la secretaria distrital de Edna Bonilla, secretaria distrital que a propósito renunció a su cargo. Pero, ¿qué es lo que dice ese memorándum de entendimiento del que acabamos de mirar la firma y están los dos posando las fotografías? Lo que intentan hacer con Cuba es abarcar temáticas como que tienen que ver con el diseño curricular, los planes de seguimiento pedagógico, las experiencias y ver la manera de poder potenciar el sistema STEM, que es el sistema de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Además de eso, también, por supuesto, traer programas para la formación académica en posgrado para docentes. Es lo que trae ese memorándum de entendimiento, de acuerdo a lo que ha dejado ver la misma Secretaría de Educación de Bogotá. Lo que llama la atención, doctor Fernando, es por qué Claudia López y por qué su saliente secretaria de Educación, Edna Bonilla, firman un memorándum de entendimiento con Cuba, uno de los países que está incluido en la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo por los Estados Unidos. No, era lo que nos faltaba. Educación cubana en Bogotá. Hágame el favor. El país menos educado, el país más atrasado, el país más arruinado de América, que es Cuba, dándole la educación a los colombianos, a la gente de Bogotá. Era lo que Mm, faltaba. La formación que es en la que sí ha sido fundamental Cuba hacia Colombia ha sido en cuanto a los cuadros de guerrilleros que se han ido a formar en Cuba y han venido a Colombia, caso ELN y FARC, por supuesto. Y M-19, ¿eh? Y M-19, claro, sí, señor. M-19, Recuerdo a Antonio Navarro. Sí. por favor, ¿cómo le podía faltar? Bueno, eso pues es lo que está sucediendo. Y le quiero contar muy al oído. Y es Claudia López, doctor Fernando, quien ya ha dejado ver su firme intención. Ella va a estudiar a los Estados Unidos durante algún tiempo, no sé cuánto vaya a tardar, sale de la alcaldía a estudiar. Vamos a ver cuánto dura en Estados Unidos y regresará a hacer firme su campaña a la presidencia de Colombia. ¿Y por qué no va a estudiar a Cuba? ¿Para qué se va a estudiar a los Estados Por la misma Unidos? razón que Petro no estudió en Cuba, sino en Lovaina, Anda, tampoco estudió en o Lovaina. los hijos de Petro que no estudiaron en Cuba ni en Venezuela, sino en París. Bueno, Sí, no, por la misma razón. muy bien, muy bien. Bueno, le quiero contar que Claudia López deja el corredor de la séptima contratado. Ahí, Claro. entre cuento y la gente oponiéndose y todo el mundo creyendo que eso estaba superado, le quiero contar que están listas las firmas para las licitaciones del corredor de la carrera séptima en Bogotá.
una ciudad que no tiene por dónde movilizarse, le quitan la carrera séptima. Era lo que faltaba. Bueno, ¿lo sabía usted, Ademar? Me toma por sorpresa. Bueno, muy bien. Ahí se lo cuento. Ahí se lo cuento para que lo sepa. Muy bien. ¿Cómo fue esta reunión de Leiva y el señor en París? ¿Cómo y para qué? Lozada dice una cosa bastante imbécil, y es que terminaron haciendo, giras turísticas por la ciudad luz. No nos crean tan idiotas. ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Qué era lo que estaban tramando? ¿De qué se trataba eso? ¿Del contrato de los pasaportes o de qué? Pues no explican, pero aquí hay varias cosas que se salen a la luz. Nuevamente comparto mi pantalla para mostrarles un hallazgo que hizo Daniel Coronel frente a este proceso de lo que está ocurriendo con Álvaro Leiva, Jorge Leiva y por supuesto el jurídico de la Cancillería que es Juan Carlos Lozada. Qué cosa tan curiosa. Vean ustedes en pantalla. Este es el comunicado de Lozada eh, y en la metadata, que es las propiedades que tiene el archivo del comunicado de prensa, aparece que el autor es Jorge Leiva, no Juan Carlos Lozada. Entonces Jorge Leiva le escribió el comunicado a el funcionario de la Cancillería. Esto no huele bien, pero además, a la hora de explicar qué fue lo que pasó, por qué estuvieron juntos en París, la explicación no es otra distinta a que más o menos Jorge Leiva les usó como guía turístico a el hijo de Álvaro Leiva, Juan Carlos Lozada utilizó a Jorge Leiva como guía turístico. ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Porque Muy bien. además lo explica muy bien, o trata de explicarlo el señor Juan Carlos Lozada Perdomo, que él se encontraba en la tercera sesión de negociaciones sobre la modernización del convenio de extradición entre el gobierno de Francia y el gobierno de Colombia, y que pues se Y encontraron un par de veces de casualidad se encontró con sí, Jorge Leiva, claro, de pura casualidad. Y de pura casualidad estuvieron recorriendo París, y como Jorge Leiva conoce bien París, supongo yo, Lozada lo utilizó de guía turístico y lo creen a uno tan imbécil, tan imbécil. Luz más luz, como decía Goethe, que nos cuenten cómo es la historia de los pasaportes de una vez. ¿Y cómo es que Álvaro Leiva sigue en la Cancillería de la República después de que se han sabido las cosas que se han sabido? Pero todo va pasando y todo se va olvidando, y ahí está Leiva, y ahí está su hijo, y ahí están las negociaciones con los pasaportes, y ahí está Juan Carlos Lozada, y no pasa nada, no pasa nada. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, Demar, le cuento que ayer nos decían que en el plateado o del plateado Cauca habían sacado al ejército, porque dice el ministro de Defensa, el ejército no tiene por qué estar en los centros poblados, sino en el campo. Entonces sacaron al ejército para que entrara la policía, y ahora es el director de la policía quien dice que no hay policías en el plateado y que en el plateado no está la policía. Ellos que mismos. jugamos, sí, ellos mismos admitiendo que están dejando de lado el deber constitucional de proteger la vida, bienes y honra de los ciudadanos. Escuchemos lo que ha dicho el general William René Salamanca al respecto de lo que es la seguridad en el plateado, allá donde sacaron al ejército por presión de los terroristas de las FARC. ¿Cuál es, digamos, lo que la policía está llevando a cabo en este momento? Lo dije en una entrevista hace unos minutos, y es un ejercicio responsable de planeamiento para llegar allá con la policía. Es un lugar donde yo debo prever lo más importante para mí, que es la seguridad, la dignidad, el bienestar y la tranquilidad de mis hombres. Dos, lo acaba de mencionar, la logística. Es un lugar donde no hay suficiente oferta hotelera para albergar nuestro personal. Tres, no hay también un sistema de salud que me pueda a mí permitir atender una situación adversa cuando un policía tenga un problema de salud. Eso lo estamos mirando con detenimiento. Entonces, el tratamiento obedece responsabilidad en la decisión para mirar
los medios que van a acompañar la presencia de la policía para tener esa tranquilidad, porque para mí es prioridad su dignidad, su bienestar. A Entonces, ver, resumen, ¿qué estamos esperando? ¿Construir un resumen. hotel 5 estrellas Por para eso, que pueda haber gente? al ejército lo sacan a patadas del plateado y la policía está estudiando cómo entrar al plateado porque no están las condiciones dadas para que pueda haber policía en el plateado. Luego, el plateado está en manos de las FARC. Esa es la verdad. Eso es lo que dice el general Salamanca y eso es lo que tiene que admitir el ministro de Defensa. El Que ministro de Defensa dijo una cosa totalmente distinta. Que la policía se había quedado, pero que el ejército había salido. Claro, Y resulta claro. pues, que ni el ejército ni la Mintió, policía. ni ejército ni policía. FARC, que es lo que hay en muchos lugares del país. FARC y narcotráfico en grandes cantidades. Bueno, ahora el ministro de Salud resolvió venirse contra las UCIs y contra lo que hicieron las UCIs para salvar al país del COVID-19, que no hubiera sido por las UCIs, por Dios, las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué hubiera sido? Esto hubiera sido, doctor Fernando, en la danza de la muerte en Colombia por cuenta de falta de esas unidades de cuidados intensivos. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro de Salud en el Congreso de la República respecto a las UCIs y atacando duramente a las EPS. Esta cosa del mal lenguaje, ¿no? Porque él dice, es que ahora las EPS vienen a chillar. ¿Qué es esa forma de hablar? Escuchemos y veamos al señor ministro de Salud. Por fortuna no fue el ministro en época de pandemia. Escuchemos. Y muchos se los pagaron. Les pagaban por cama abierta en cuidados intensivos. Entonces todo el mundo se puso a hacer cuidados intensivos. Triplicaron las camas de cuidado intensivo porque fue un negocio. Era para salvar la gente, pero el negocio estaba ahí oculto. Porque así no estuviera llena la cama, le pagaban. Ningún país del mundo tuvo que ampliar las unidades de cuidado intensivo como la ampliamos aquí. Ninguno pusimos unidades de cuidado intensivo en sitios en donde yo nunca me hubiera dejado entubar. Yo salvaba a mis niños en Bucaramanga, en Ibagué, en Suecia, donde estuve 7 años y medio, en la unidad de cuidado intensivo. Hay que tener... Miente descaradamente el ministro Jaramillo, miente. Doctor Fernando, en España antes de COVID había 4.447 camas UCI. Durante pandemia llegaron a las 11.000 camas UCI. En Chile antes de COVID había 592 camas UCI. Durante la pandemia tuvieron que aumentar en 4.000 camas más para poder reforzar y llegar a las 9.000. A ver, es que es increíble. En Perú había 1.200 camas UCI. Tuvieron que aumentar a 4.000 las camas UCI para atender la emergencia. Si no hubiera sido por las camas UCI, hubiera muerto mucha más gente en Colombia. Y es que acaso este señor no recuerda que había filas, que había noticias. Recuerde, doctor Fernando, nuestro amigo Ervin Hoyos, el día en que terminó hospitalizado, que hablamos con él ese día, porque no había quien lo atendiera. Estaba en una clínica aquí en Bogotá, en el norte de Bogotá, esperando que le dieran una cama para poder ingresar. Duró más de 3 horas parado esperando que eso ocurriera. Y después ingresó a una unidad de cuidados intensivos donde 8 días después lamentablemente perdió la vida. ¿Será que este señor no entiende que realmente sí fue importante, que no había camas y que si no hubiera sido por esas camas UCI, pues los muertos se hubieran contado mucho más en mayores cantidades? Increíble, de verdad que algo Bueno, algo anda mal. dice usted, Demar, al oído, que la tienen difícil en la Comisión Séptima para la Reforma a la Salud. ¿Cuál Comisión Séptima? ¿La que ya aprobó en la Cámara el proyecto? La Comisión Séptima de Senado, doctor Ah, Fernando, de Senado. sí señor, donde Marta Peralta, que es la presidente de la Comisión Séptima, eh, está pues lista para dar el debate, obviamente, y tratar de convencer a sus compañeros. Marta Peralta, además, es parte del pacto histórico, ¿no? Para que hagamos claridad. Está lista para ayudar a aprobar la reforma, pero ella misma ya dio a conocer que, según sus cuentas, no le dan y no tiene mayorías, por lo menos que logren el pupitrazo en la comisión. Lo importante de esto, tener en cuenta, es que hay 14 miembros en la Comisión Séptima del Senado de la República.
La reforma tendría 5 votos asegurados, que son de gente de partidos de gobierno y del pacto histórico de Gustavo Petro. 5 de 14 tendría asegurados. La oposición con independientes tiene 6 votos. Hay 2 votos que son clave y yo aquí creería que no hay duda ninguna. Uno es el de Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres, y el otro es el de Ana Paola Agudelo. Ambas son de partidos cristianos. Ana Paola es del partido Mira. Vamos a ver cómo se procede al debate. Recuerde usted, desde el 16 de febrero arrancará este debate en la Comisión Séptima del Senado. Lo cierto es que mayorías no tienen, por lo menos, por ahora. Bueno, Demar, no podemos terminar sin decir que tener un partido político se volvió un negocio buenísimo, buenísimo, por cuenta de los colombianos. Los partidos eran muy austeros. Había que ver pues las dificultades para financiar al Partido Liberal o para financiar al Partido Conservador en su tiempo. Ahora son partidos ricos, riquísimos. ¿Nos quiere contar eso? ¿Que los colombianos no saben que están financiando a los partidos políticos? Pero, y no es poquito el dinero, ¿ah? Don Sergio Cuervo, un gran activista de redes sociales, dio a conocer cifras que deben dejarnos a todos pensando. El que más recibió recursos de reposición de votos, evidentemente el Partido Liberal, que logró por reposición de votos un total de 29 mil millones de pesos, más los gastos de funcionamiento. El Partido Liberal ha recibido en el año 2023 38.764 millones de pesos. Partido que además le ha votado a Gustavo Petro, escuchen la cifra, 38.000 millones de pesos, le ha votado a Gustavo Petro. Partido conservador que apoyó en gran medida el desastre que tenemos y que ahora pues ha dicho no vamos con la reforma a la salud, no votaron reforma a la salud en honor a la verdad, pero que vamos a ver cómo se comporta en Senado. Ha recibido por reposición de votos y por gastos de funcionamiento 29.779 millones de pesos. El partido de la U, que le hizo el favor a Gustavo Petro de lograr la aprobación de la reforma a la salud en Cámara de Representantes, ha recibido, sumando reposición y financiación de funcionamiento, 26.000 millones de pesos. El mismo partido de la ahora gobernadora Dilian Francisca Toro, que decía que si la salud se acababa en Colombia era culpa de Gustavo Petro y que no apoyarían la reforma. Pasaron las elecciones y se les olvidó. Partido de los Comunes, el partido que se empezó llamando FARC, 5.291 millones de pesos. Partido Verde, 11.278 millones de pesos. Claro, más algunos cargos importantes, como por ejemplo el del SENA, con el exgobernador Londoño, o como el ICETEX, donde prometieron que iban a ayudarle a la gente que tenía los créditos y nunca le ayudaron. Y la Colombia Humana, que ha recibido 37.825 millones de pesos. Eso es, doctor Fernando. Y si usted coge y suma los partidos más importantes, los primeros 10 partidos más importantes, tiene usted que se ha invertido por lo menos en esos 10 partidos más importantes, porque en Colombia hay 36 partidos políticos, se ha invertido cerca de 190.371 millones de pesos. La bancada de gobierno recibió para el 2023 141.468 millones de pesos. Esta sí que es la danza de los millones. La danza de los millones. Pero tranquilo, ciudadano, que usted paga. No se preocupe. El señor Petro no se intranquiliza porque usted paga, ciudadano. Usted paga con lo que no tiene, con las pensiones de jubilación que se le van a robar, con la salud que le van a quitar. Con todo eso, se pagan las platas de los partidos políticos. Para redondear, 200.000 millones de pesos. Eso valen los partidos políticos. A usted, querido ciudadano, eso es lo que le cuesta. Y acuérdese que 200.000, bueno, para los partidos, pero 1 billón con B de pesos para los jóvenes entre 14 y 28 años para que no maten, como dijo el presidente en Buenaventura. 1 billón de pesos. Pero para unos poquitos. Eso alcanza para 100.000, entiendo. Para 100.000, sí. Y son los, 14 millones. sí. Los otros se Bueno. quedan por fuera de la posibilidad. Claro. Por eso, ¿y cuáles son los 100.000? Los 100.000 amigos de Petro. 100.000 amigos de Petro financiados con la plata suya, ciudadano.
entienda, el gasto del Estado es gasto que sale del bolsillo suyo, de su esfuerzo, del trabajo que tiene o del que no tiene. Si no tiene trabajo, es porque hay una sobrecarga económica y porque no hay horizonte. Usted paga, empleado o desempleado. Paga porque paga. ¿Cuánto tiempo más? Con razón la gente que, si no sabe, intuye, grita, fuera Petro, fuera Petro. Bueno, hoy es día de velitas, ¿no? Hoy es día de velitas y anoche fue día de partido y anoche le gritaron a Petro, fuera Petro otra vez. Se volvió el himno de los estadios en Bueno, Colombia, doctor Fernando. bueno, pero que sean velitas y que no sea pólvora, por amor de Dios. Por Dios, no pólvora, no pólvora. Que no haya niños quemados. Mañana es festivo en Colombia, Así es. la Inmaculada Concepción. Luego nos despedimos de ustedes hasta el próximo lunes. Que el lunes no tengamos la noticia amarga de un número grande de niños quemados por la maldita pólvora. Velitas, prendan velitas. Amen a la Virgen, recen a la Virgen, recen el rosario. Para eso no necesitan la estúpida quema de pólvora. Y así nos despedimos hasta el próximo lunes a las 6 de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.